smash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. El Parlamento Español ha prohibido en estos días las relaciones sexuales heterosexuales. Quería decir, aunque esto no es la sección leyendo las noticias, quería decir dos palabritas sobre esto, o más exactamente sobre los comentarios que ha motivado esta ley. Se ha dicho que es una ley ridícula, que viola el principio de igualdad ante la ley, que viola el principio de presunción de inocencia, que es una ley que obviamente no se va a cumplir, el sexo no va a dejar de existir porque lo prohíbas, lo que está haciendo, ni van a dejar de existir las relaciones sexuales violentas. Esta ley simplemente está equiparando las relaciones sexuales violentas con las relaciones sexuales normales, todo es lo mismo, pero no van a dejar de existir ninguna de las dos. Todo esto es verdad, pero lo dicen en un tono en que parece que el Parlamento Español fueran retardados y no han pensado nada de esto por obvio que sea. No, no es el caso. De todos los videos que tengo prometidos y pendientes, tengo que hablar de la norma perversa y Fernández Dols en Filósofos que no están entre las 40 del mazo. No voy a poder extenderme mucho acá, voy a decir brevemente qué es una norma perversa. Porque es un concepto que cuando lo leí me hizo clic en la cabeza y un montón de cosas que me parecían disparatadas, que no tenían ningún sentido. Ahora entiendo qué sentido tiene esto. La norma perversa es un sistema de normas de cualquier tipo, legales, religiosas, lo que sea. Es estéticas, un conjunto de normas cuyo cumplimiento es imposible, repito esto, cuyo cumplimiento es imposible, no difícil, no poco práctico, es imposible. La norma simplemente no se puede cumplir. Es indiferente si la norma es hija de la estupidez o de la malicia. Lo importante en un sistema de norma perversa es que hay una norma que no se puede cumplir, cuyo cumplimiento es imposible. Esta norma, cuyo cumplimiento es imposible, establece unas jerarquías sociales no basada en el cumplimiento de la ley, porque la ley no se puede cumplir, la norma no se puede cumplir. Por ejemplo, un sistema de jerarquía social basado en el cumplimiento de la norma es el sistema de scoring en las multas de tránsito o en los permisos para conducir. Las personas están clasificadas, jerarquizadas por su respeto, por su cumplimiento a las normas. En este caso a las leyes de tránsito. La norma perversa, en cambio, jerarquiza a las personas por la transgresión a la norma. Hay personas, la última casta, que tiene que intentar mostrar que está tratando de cumplir la norma. No cumplirla porque la norma no se puede cumplir, pero tiene que mostrar que siente culpa por no cumplir la ley, que se está esforzando por cumplir la ley, pero es muy difícil. No es difícil, es imposible, etcétera. Esas personas no están libres de ser castigadas en cualquier momento de modo totalmente arbitrario, porque no importa qué tanto demuestres tu mayor esfuerzo por cumplir la norma, como la ley no se puede cumplir, la norma no se puede cumplir, no estás cumpliendo la norma y en cualquier momento cualquiera puede recibir una pena. A partir de ahora, cualquier hombre español puede ser arrestado y metido preso en cualquier momento porque algún burócrata del sistema judicial le salió del sombrero. Ya no existe más el derecho a la libertad. En cualquier momento cualquier hombre puede ser arrestado porque sí. Hay una segunda casta que no corre el riesgo de sufrir la pena y no tiene que aparentar que está tratando de cumplirla, pero tiene que guardar ciertas apariencias. No puede decir esta norma es una boludez, no se puede cumplir, porque ahí sí le cae la pena. Tiene que guardar ciertas apariencias, tiene que ser discreto. Y la casta superior es el que transgrede la norma y se jacta de eso y te lo muestra y te dice, mira, la norma esta que
que todo el mundo está tratando de cumplir y no puede. Yo tampoco la cumplo, pero me la paso por el forro. Esa es la casta superior. O sea, es una norma que, como el scoring, es un scoring, pero un scoring negativo. Hay una jerarquía social según qué tanto podés transgredir la norma, según qué tanta impunidad tenés. Esa es la norma perversa. Muy resumido, lo voy a explicar más largo, más detallado, como corresponde esto, porque es una idea muy útil para entender un montón de hechos reales que parecen absurdos, que parecen, pero esta gente es estúpida o qué le pasa. No, no son estúpidos. Saben perfectamente lo que están haciendo el Parlamento Español. Por eso me voy a poner, lo voy a explicar en serio bien esto en el canal principal. No sé cuándo, saben cómo son mis promesas de video. Me dicen, ¿cómo sería la post-ópera espacial? Le pongo dos ejemplos, que son prácticamente los únicos que existieron. Las Guerras Clon, la serie animada de Star Wars, y en menor medida Rogue One de Star Wars. O sea, en la ópera espacial era el bien contra el mal, el héroe estaba vestido de blanco, el villano usaba una armadura negra, y los Jedi eran los buenos y los Sith eran los malos, y era todo una cuestión de blanco y negro literal. El lado oscuro de la fuerza, armaduras negras, era literalmente blanco y negro. Pensamiento en blanco y negro. En una post-ópera espacial, prácticamente la única que existió, como es las Guerras Clon, eso te aparece como un discurso de propaganda. La realidad es más compleja, llena de grises, lo que parece blanco es negro, lo que parece negro es blanco. Existieron un par de muestras, pero lo que tendría que haber sido un género que la rompió en las primeras 2 décadas de este siglo, y no. Apenas existió un par de muestras que puedo señalar. O sea, la post-ópera espacial era una ópera espacial sin ingenuidad. Análoga a lo que fue el post-western de los 90s con respecto al western de los 50 y 60. Era el post-western era el western sin ingenuidad, el western oscuro, el western gris. Y la post-ópera espacial tendría que haber sido eso. Y repito, es un género que apenas existió. Apenas existió y el nombre se lo estoy dando yo, porque no tiene nombre. Para los pocos ejemplos que hubo, nadie llegó a ponerle nombre. Y es un género que tendría que haber explotado en las primeras 2 décadas de este siglo. No ocurrió. Me hablan hay un abuso del concepto de agujero de guión y me pasaron un link a un artículo que habla de esto. La verdad que estoy bastante de acuerdo con el autor de este artículo, porque lo que dice no es que no existen los agujeros de guión. Lo que dice es que se ha abusado del concepto. La adición del salto de una toma a otra no es un agujero de guión. Una elipsis no es un agujero de guión. Aunque hay verdad que hay elipsis que no te queda muy claro qué pasó en el medio. Eso se puede discutir un rato. ¿Qué pasó después de que Indiana Jones se suba al submarino hasta que llegaron a la base? ¿Cómo llegó Batman a Gotham City en la de Nolan? O sea, la elipsis está bien cuando alguien sale de la oficina, corte de plano y llegó a la casa. Bueno, se entiende que tomó el tren, que tomó un taxi, ok, pero hay veces que la elipsis no te deja claro qué pasó en el medio. En ese caso no sé si no cuenta como agujero de guión, pero sí, una elipsis no es un agujero de guión. Películas que no son, intencionalmente no son realistas, la falta de realismo no podés considerarlo un agujero de guión. Ponían el ejemplo de dónde salen los bloques de hielo en Edward Scissorhands. Eso no es un agujero de guión. No en esa película, por lo menos. Señalan 2 clases de agujero de guión y yo voy a añadir una tercera, que son el agujero lógico. Hay un agujero en una falta de coherencia en la narración, en la trama. Por ejemplo, alguien rompe un florero en una pelea y después el florero está sano arriba de la mesa.
eso es una falta de, eso es una falta de lógica, es una falta de continuidad narrativa. O hay un agujero en la caracterización, o sea, el problema está en el personaje. Un personaje se estableció que tiene ciertas características, que tiene ciertos objetivos, que tiene cierta personalidad, que tiene ciertos conocimientos, ciertas habilidades, y después hace algo que no se corresponde con, que está fuera de personaje, que no, alguien que habían establecido que era tímido, de repente se tira un clavado de 15 metros en una pileta. El típido hizo eso. Alguien que nos habían dicho que no sabía leer y escribir aparece leyendo y escribiendo. Esos son agujeros de caracterización. O sea, es un personaje que se está comportando de un modo que contradice lo que se estableció previamente del personaje, o incluso contradice toda lógica, todo sentido común, porque la historia tiene que ocurrir. I will kill you. No, what are you waiting for? Whatever the world throws at you, you fight it. Just Claw your way back. do it! You don't give up. Y yo añadiría un tercer tipo de agujero de guión, un tercer tipo fundamental de error, que es cuando una historia, por ejemplo una película, va en contra de su propia premisa. O sea, el error no es lógico y no es de caracterización. El problema no está ni en la coherencia de la historia ni en la coherencia de los personajes. Está en la coherencia de la premisa. Toda historia se construye sobre una premisa. Los personajes de la historia vienen después. Lo que está de base es una premisa, es una idea. Por ejemplo, Prey. Cazadora Comanche Badass se carga a un depredador usando armas neolíticas. Esa es la premisa de la película. Y tenemos en la película Cazadora Comanche Badass se carga a un depredador gracias a que aprendió a usar armas de fuego. No es un agujero de lógica, no es una falta de continuidad, no es un anacronismo, no es una falta de, no es un error de caracterización. Si a ese personaje le explicaba, mira, esto apretás el gatillo, sale una bala, qué bueno, la hubiera usado. El problema no está ahí, el problema está en que estiraste la premisa sobre la que se construyó la película, la tiraste a la basura. Ese es el problema. El problema está con la premisa. Eso es un tercer tipo de agujero de guión. Me preguntan cómo creo que va a ser recordado el cine de hoy dentro de unas décadas. Yo creo que no va a ser recordado, punto. Hubo varios cines en la historia del siglo y cuarto que lleva el cine, varios cines que se basaron en tener un controlado a la distribución de las películas y tener controlada la crítica, la distribución, por lo tanto tenían un auditorio prácticamente cautivo. Los cines de subsidios estatales, por ejemplo, cuando tienen que salir a la arena sin críticas pagas, si no te gustó esta película sos un enemigo del pueblo, burgués reaccionario, misógino, racista, homofóbico. Cuando tienen que salir a la arena quedan en la basura donde pertenecen. De 80 años de cine soviético se han conservado un par de películas de Tarkovsky, en mi opinión sobrevaloradas, y una secuencia del acorazado Potemkin, que es lo único que vale la pena. Yo vi la película completa, es un embole, el acorazado Potemkin. Hay una secuencia que vale la pena. Es lo que quedó de 80 años de cine soviético. O sea, y eso es lo que va a quedar eso es lo que va a quedar del cine de Hollywood de hoy, va a ser completamente olvidado. O sea, ¿cómo creo que va a ser recordado? No va a serlo. No va a ser recordado, punto. ¿Cómo escribir un buen villano? Le voy a dar un par de tips, pero primero quiero aclarar una cosa, porque esto me lo han comentado varias veces. Me han dicho que el concepto, yo uso los términos héroe-villano para hablar de cualquier tipo de ficción. Me dicen que eso es ridículo, que esos términos son únicamente apropiados
para ficciones para niños. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que lo complejo se construye a partir de lo simple. Y lo más simple en la ficción son los cuentos para niños. Entonces ahí tenés todo transparente, todo a la vista. Lo que va a estar más complejo por ejemplo, en una novela de Dostoyevsky. Pero no hay una diferencia esencial. No hay un quiebre, un corte. Las únicas películas que no tienen héroes ni villanos son esas porquerías que son 1 hora y media de time lapse, un time lapse de 1 hora y media de una manzana pudriéndose en blanco y negro con un coro femenino de fondo y un título como Deconstrucción postmodernista de una manzana heteropatriarcal. Esa basura es la única que no tiene héroes, villanos, ni ninguna razón de existir. Ahora, Hamlet, el príncipe Hamlet es un héroe, Ofilia es su interés amoroso, Horacio es el mentor, Laertes es el antagonista y Claudio es el villano. Simplemente es mucho más complejo que en el Capitán América. Es mucho más complejo, mucho más sutil. Pero hay un héroe, hay un interés amoroso, hay un mentor, un antagonista, un villano. O sea, no estoy de acuerdo con que el villano existe, el término héroe-villano sea apropiado únicamente para cuentos para niños. Yo creo, bueno, ¿cómo escribir un buen villano? Yo creo que el buen villano tiene que ser un personaje, tiene que ser un buen personaje. Tiene que tener una motivación, una caracterización coherente e incluso tiene que tener un punto. O sea, no puede ser malo porque es malo y ya. Ese es el mal villano. El villano con mostacho lo llaman a veces, que es malo porque es malo y tiene mostacho para indicarte que es el villano. Por ejemplo, dos buenos villanos, Thanos y Darth Vader. Bueno, puedo no estar de acuerdo con destruir planetas o con cargarse a la mitad del universo, pero Thanos ha visto cómo su planeta se fue a la mierda por administrar muy mal sus recursos naturales. Y Darth Vader, sobre todo el de las guerras clon, tiene razón en que la República era una farsa y los Jedi eran unos hipócritas. Tiene razón. O sea, tienen un punto. Incluso, no son soy malo, muajaja, frotándose los mostachos. Lo segundo es no sobrevillanizar al villano. O sea, dentro, el villano tiene que tener una característica que es la que lo convierte en el villano. Se quiere cargar a la mitad del universo. Pero después le roba caramelo al kiosco del ciego. Eso estuvo de más. O sea, no te pases de rosca con que no, este es el villano, tiene que ser malo todo el tiempo y todo el tiempo te tiene que recordar que es malo. Eso es ridículo y es el error más frecuente de los villanos, que son malos todo el tiempo, son malos porque sí, y a cada paso que dan te recuerda que son malos. Es ridículo. Esos dos ejemplos, por ejemplo, dos buenos modelos me parecen a tener en cuenta son Darth Vader y Thanos. Dos villanos modelos me parecen. Fíjese que ninguno de los dos es malo todo el tiempo. Tienen incluso algunas virtudes considerables. Esos me parece que son dos modelos a tener en cuenta que es un buen villano. ¿Qué pienso de los Monty Python? Vi la vida de Brian, me pareció muy divertida. Después traté de ver la de los caballeros de la mesa redonda, la saqué a la media hora, me morí del embole. Pero bueno, la vida de Brian me pareció muy divertida. Esa me gustó mucho. Me dicen, la bandera arcoíris es la mejor demostración de que los perversos no tienen sentido estético. Tiene razón, es verdad. Debe ser la bandera más fea de la historia.
La única que le hace competencia creo que es la bandera de la República Centroafricana, que me disculpen mis millones de fans centroafricanos. Supongo que debe ser un país muy bonito, lleno de buena gente, pero su bandera es una puta mierda. Me preguntan cuáles son, en el mismo sentido, en el mismo tema, cuáles son mis banderas favoritas. La que más me gusta es la de Kenia. Esta sería mi top 1. Segundo, la de Eslovenia. Y tercero, no me decidí, la de España y la de Ecuador. Ese sería mi top. Me preguntan cómo se pueden eliminar la CIA y el FBI o sus equivalentes de otros países. Cada fuerza armada y cada fuerza de seguridad tiene o debería tener su propia división de inteligencia, el ejército, la marina, la policía, la gendarmería, etc. Y el gobierno tiene a la Cancillería y el cuerpo diplomático, que son básicamente espías que chupan vino caro. Esa es toda la inteligencia que necesita una democracia. El planteo de cómo podemos hacer para que la CIA o el FBI sean más democráticos, más eficientes, es como preguntarte cómo podemos tener una policía ideológica más democrática y más eficiente. Respuesta: no tenés que tenerla. El problema es la existencia de esa institución. Esa institución, el servicio secreto, las agencias de inteligencia independientes, no una división de inteligencia de una fuerza que tiene una función claramente determinada. Un servicio de inteligencia autárquico que no obedece órdenes de más nadie, teóricamente, en realidad no obedece órdenes de nadie, que del jefe de Estado, es una institución propia de un totalitarismo. En una democracia no es que hay que mejorarla, hay que corregirla, hay que sacarle sus malas costumbres. En una democracia no tiene que existir. En una democracia no tiene que existir lo mismo que la policía ideológica. Simplemente el problema es que existen. Me preguntan, cuando alguien se define como no binario, está usando una terminología binaria, es decir, está distinguiendo binario de no binario, por lo tanto eso es binario. Este mismo problema lo tiene en filosofía el monismo. Por ejemplo, una religión como el budismo, cuyos adeptos predican ser monistas en contra del no monismo o dualismo. Bueno, esa distinción es dualista. Está distinguiendo una cosa es el monismo y otra cosa es el dualismo. Eso es dualista, no monista. Pero en este caso yo creo que hay cuestiones más de fondo, además de lo que usted dice es verdad. Quien dice yo soy no binario está haciendo una distinción entre binario y no binario y está diciendo que no binario significa algo distinto y opuesto de binario. Esto tiene usted toda la razón. Pero además hay otras cuestiones más importantes. Cuando se habla del sexo de las personas, yo no puedo cambiar la realidad declarando una cosa. Yo no puedo declarar que soy millonario. Ojalá, no funciona así la realidad. Yo puedo decir, yo soy un hombre o yo soy un canguro. Una de esas proposiciones se corresponde con la realidad y la otra no. Esa es la única diferencia. Yo no puedo cambiar la realidad declarando algo que no se corresponde con la realidad, cambiarla mágicamente. No funciona así. Y la otra cuestión es que en los términos ideológicos, lo que los diferencia del verdadero lenguaje es que no tienen una definición real. Son palabras comodines que se usan en cualquier contexto significando cualquier cosa. O sea, no binario, usted lo está interpretando en un sentido lógico, gramático, que tiene tiene algún sentido, pero puede significar eso, puede significar cualquier cosa. Lo mismo cualquier otro término ideológico. Son palabras comodines, son significantes huecos que no tienen una verdadera definición y se pueden usar en cualquier contexto significando cualquier cosa. Por ejemplo, en una entrega de premios que se hizo hace un par de años, eliminaron las categorías mejor actor y mejor actriz
y entregaron el premio al mejor actor no normativo de género no binario. O sea que no era ni actor ni actriz. Y alguien le preguntó a los organizadores, o sea, ¿lo puede ganar una mujer o un hombre? Indistintamente. No, por supuesto se lo vamos a dar a una mujer. Lo tiene que ganar una mujer. Yo desafío a cualquier persona que defienda esta terminología que me demuestre que actor no normativo de género no binario significa algo más o algo distinto que mejor actriz. Lo desafío a que me demuestre que significa algo más o algo distinto que mejor actriz. Esa es la cuestión de fondo. Me dicen sobre... Yo dije que no necesitamos a Dios como fundamento de la moral, aunque reconozco que históricamente en 2 siglos que hemos intentado fundar una ética sin Dios nos ha ido espantosamente mal, históricamente. Y alguien me dice que eso suena a... eso no fue verdadero ateísmo, típica excusa de movimientos políticos desastrosos. Yo creo por el contrario que fue verdadero ateísmo, y este es el problema. Hay personas que fundan un sistema ético con esta premisa. Premisa 1, axioma: Dios existe. Por lo tanto, y ahí empiezan a sacar las consecuencias. Yo no estoy de acuerdo con la primera premisa de ese sistema, y por lo tanto creo que tenemos que establecer un sistema de ética que no parta de esa premisa, que no parta de la premisa Dios existe. Ahora bien, esto no quiere decir, no implica que tenga que partir de la premisa Dios no existe. Y este es el problema con el ateísmo de los últimos 2 siglos. Partió de la premisa Dios no existe, por lo tanto. Y si vos partís en un sistema, partís de una proposición negativa, lo único que podés tener, no importa que tanto te extiendas sacando consecuencias, lo único que podés sacar son consecuencias negativas. No podés sacar ninguna consecuencia positiva. Este es el problema con todas las éticas ateas que se intentaron formular en los últimos 2 siglos. El problema no es que no fueron verdadero ateísmo, que fueron ateísmo y fueron nada más que ateísmo. Ese es el problema. Necesitamos algo más que ateísmo. Los ateos necesitamos ser algo más que ateos. No tenemos que tener una doctrina que parta de una proposición que no sea negativa. Eso es precisamente lo que pienso. Me dicen en sentido parecido, la existencia de múltiples religiones como un argumento en contra de la existencia de Dios no se parece a la existencia de múltiples morales como argumento en contra de la moral. Creo que son razonamientos del mismo tipo, pero la diferencia es que uno se corresponde con la realidad y el otro no. Los defensores del relativismo moral te dicen la moral cambia todo el tiempo y lo que acá está bien allá está mal, y lo que hoy está bien visto hace 100 años era espantosamente malo, y esto en realidad no tiene ningún sentido ni ninguna importancia, son modas que van cambiando todo el tiempo y que no tienen ninguna importancia ni ningún valor. No es el caso. O sea, nunca le escuché a ningún relativista moral citar un verdadero ejemplo de distintos valores. Estamos fuera la vieja moral, nosotros defendemos los nuevos valores de la nueva moral. ¿En qué consiste? Dígame uno de los valores de su nueva moral. Invariablemente te va a decir la ausencia de la vieja moral. No te puede citar un solo ejemplo de valor nuevo. Esta es la diferencia. En cambio, hay diferencias importantes entre las religiones y existen y tienen millones de adeptos cada una. De 4 personas en el planeta hoy, una pertenece a una religión que dice que Mahoma, es el último profeta enviado por Dios, y otra pertenece a una religión que dice que Mahoma fue un demonio enviado por el diablo para engañar a los hombres.
y entre los adeptos a esas dos religiones se reparten la mitad del planeta. Ahí veo una incoherencia importante, una diferencia que no es de detalle. Ni hablemos de religiones que dicen que distinta cantidad de dioses, mandamientos religiosos completamente opuestos unos de otras, pueblos favoritos que están mutuamente en guerra, largos etcétera. No veo la coherencia, no veo una coherencia, no veo una duración, no veo una universalidad, que sería lo esperable en algo que tiene un valor absoluto. Sí lo veo esto en la ética, sí lo veo en la estética. Aunque los relativistas estéticos me digan que los gustos van cambiando, yo escucho una música del Renacimiento y me gusta. Yo escucho música china de hace 300 años y me gusta. Veo una escultura egipcia y me gusta. No veo la diferencia de las diferencias de fondo, los cambios constantes que pretenden los relativistas morales. Me dicen qué rumbo creo que va a tomar Occidente en los próximos años. Yo creo que primero estamos en un periodo profundamente anormal, y esto mucha gente no lo está teniendo en cuenta. Estos tipos de periodos han existido muchas veces en la historia y tienen algo en común: fueron breves. En algún momento que espero verlo en mi vida, va a volver a la normalidad Occidente, y el volver a la normalidad no es como en las películas y todos fueron felices para siempre, el emperador galáctico fue derrocado y todos fueron felices para siempre y todo estuvo maravilloso. En el mundo real suele ser bastante poco delicado el retorno a la normalidad después de un periodo de lo que los sociólogos llaman anomia, como el que estamos viviendo. Suele ser muy poco delicado. No suele ser un final feliz precisamente. Y otra cosa que creo que va a pasar es que va a haber, y estas cosas creo que van a tener una fuerte relación entre sí, va a haber un reemplazo de las élites. Hay una élite que se formó en una situación político-económica totalmente anormal, y esa gente va a ser completamente desplazada, va a recibir lo que mi vieja llamaba el porrazo con la realidad en los próximos años. Se van a dar un porrazo con la realidad, van a ser desplazados por una nueva élite que tenga una visión mucho más acertada de la realidad, y por lo tanto que se va a entender mucho mejor con el común de los mortales. Y esto va a pasar de la división de clases como la cuestión principal, que es lo que vemos en el mundo de hoy, va a pasar a una división territorial, una división por naciones, por cultura, por civilizaciones, donde haya una solidaridad mucho más fuerte que la actual entre las élites y el común de las personas. Estos creo que son dos cosas que van a estar estrechamente vinculadas entre sí, que van a pasar en los próximos años y que algunos indicios de esto ya se están viendo. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.